Hola, hola familia, hermanos amados, que el Señor los bendiga enormemente, iglesia. Aquí estamos nuevamente, día viernes ya, eso nos da mucha felicidad. En menos mi último día viernes, porque yo trabajo los sábados, pero mi último día viernes antes de salir de vacaciones, felices y gozosas vacaciones. Así que, bueno, a los que tienen la misma condición que yo, gozo, gozo grande, aquellos que tienen que ir a trabajar, bueno. Eh, ¿Qué creen que les diga? En el mundo tendremos aflicción y así es la cosa. Pero bueno, todavía queda. No voy a cantar victoria antes de que finalicemos. Faltan todavía 2 días de trabajo. Arduo. Así que vamos a ir a disfrutar del solcito. Eh, Quería compartir con ustedes un texto. Y estaba hablando también sobre eso de la aflicción a tono de broma, pero en verdad es una certeza y Jesús lo presenta como una certeza, donde dice en Juan 16:33, donde dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Eh, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Más allá de explicar todo lo que involucra el contexto y el texto en sí, cada palabra, me quiero centrar en esa certeza con que Jesús dice: en el mundo tendréis aflicción. Esto es seguro, esto va a ser así. Y será después, aunque puede que ya lo estén experimentando ahora mismo. En el mundo tendréis, o ya tienen, o tuvieron ya, o ya están teniendo, pero también tendrán. No quiere decir que va a ser algo eh, que no lo van a tener en el futuro y va a estar ahí presente. Entonces, esto plantea una de las grandes interrogantes que el mundo se hace y todos nos hemos hecho en verdad, que es el tema del sufrimiento. ¿Por qué Dios, siendo un Dios de amor, siendo un Dios bondadoso que cuida de sus criaturas, permite que suframos? Y claro, es una pregunta válida, es una pregunta válida, es una pregunta que vale la pena hacerse. ¿Por qué vale la pena hacerse? Porque hay que responderla. Entonces, hermano, como un paréntesis, hagámonos preguntas. Hagámonos preguntas, no nos pongamos dentro de este estilo de religiosidad, donde lo que me dicen en la iglesia es así, sí o sí. Y nunca lo cuestiono. Cuestionemos las cosas. ¿Y por qué hay que cuestionarlas? Porque eso nos va a llevar a una investigación sobre el tema. No digo esto así como de estudioso y estilo laboratorio. No, no, pero sí hay que investigar sobre el tema, buscar ayuda en la mejor cantidad de fuentes que la mayor cantidad de fuentes que podamos tener a nuestro alcance. Menciónese dentro de esas fuentes algún llamado telefónico, alguien que te pueda ayudar. Pero, pero no pienses que algo es verdad simplemente porque te lo dijeron en la iglesia. Escudriña, sé cómo los debería, averigua bien si lo que te estamos diciendo es verdad, es así. Y, y hazte más preguntas, porque eso es bueno. ¿Y por qué es bueno? Porque te va a llevar a más respuestas. Bien, cierre del paréntesis. En el mundo tendremos aflicción como una certeza. Y el mundo se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Dios permite eso? Yo ayer escuchaba a una persona deísta, deísta, que es distinto a decir una persona cristiana, eh, explicando un poquito con la filosofía, y ahí voy a explicar por qué, esta pregunta. Eh, un deísta es una persona que cree que Dios es el creador del mundo. Efectivamente existe Dios, pero no hay una relación íntima con su creación. No hay tanto tampoco una relación de una relación salvífica que nos lleve a una eternidad con Dios, sino que es básicamente la idea de que Dios hizo todo, luego quizás entre comillas nos abandonó y ahora tenemos que seguir adelante dentro de todo esto, entendiendo que hay un Dios, pero que no tanto ese Dios que nos abraza, pero es bien complejo el tema y requiere mucha filosofía, que es pensar y pensar y pensar. Ciencia de partida. Pero bueno, ¿qué es lo que él explicaba respecto a esto? Porque él no es cristiano, él de hecho cree en la resurrección de Jesucristo,
cree que Jesucristo es Dios, pero no es cristiano. Y bueno, da para preguntarse cómo se cree todo eso, no es cristiano, pero no lo es simplemente. Aún así, él decía que los cristianos nos preguntamos esta pregunta y tenemos a un Dios que se duele, tenemos un Dios que sufre, un Dios que muere, y refiriéndose a la cruz, a ese sentido. Tenemos un Dios que es capaz de sufrir martirio, un Dios que es capaz de cargar con todos nuestros males. Y aún así, pensamos que las criaturas estamos exentos de eso. O sea, si Dios se duele, Dios se sufre, Dios muere, experimenta esa crucifixión, entonces, ¿por qué a nosotros nos parece tan extraño, siendo criaturas de ese Dios, que suframos? Si somos hijos de Dios, vamos a ser como Él es, copias, imágenes de Él. Y eso va a llevar también a que suframos lo mismo que sufrió Él. Entonces él decía, daba ese argumento. Yo creo que la mejor explicación para entender por qué hay sufrimiento en el mundo es primeramente o sea, ¿y por qué nosotros sufrimos nosotros? Es porque primeramente Dios lo asegura. Sí, y segundo también porque el mundo está repleto de maldad, en el mundo reina Satanás. Si vemos eso y también la necesidad de a través de ese sufrimiento contemplar la necesidad de un bien mayor, tener sed de Dios y que ese sufrimiento nos lleva finalmente a anhelar a Dios como un siervo que está en el desierto teniendo sed. Está sufriendo ese siervo, pero aún así ese sufrimiento lo hace clamar y es como el sufrimiento, el clamor de alguien que llama buscando a Dios. Entonces el sufrimiento es un instrumento magnífico para llevarnos a Dios. Y Jesús lo dice acá como una certeza. La filosofía dice que si Dios se duele, Dios sufre, Dios muere, entonces las criaturas no debiesen tampoco estar exentas de eso, van a pasar eso. Da para pensar este argumento de una persona que ni siquiera es cristiana, que se pregunta por qué los cristianos se preguntan eso. ¿Por qué se hacen esa pregunta si el mismo Jesús lo hizo? El mismo Jesús al que siguen se duele, muere. Y ustedes, bueno, será así. Si quieren seguir a Jesucristo, los caminos de Jesucristo están llenos de latigazos, están llenos de sangre, están llenos de lágrimas. Y ahí estamos nosotros. Terrible, o sea, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? También tenemos un Dios de victoria. Y no lo digo así en el sentido de decirlo como un lema, victoria. No, sino que lo digo como una cosa que también Jesús asegura, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él asegura que Él ha vencido al mundo, no asegura que nosotros vamos a confiar. Nos llama a confiar, nos llama a eso. Y ahí está nuestra tarea ahora. ¿Tenemos sufrimiento? Sí. ¿Jesucristo ha vencido? Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Confiar en eso. Confiar en eso. El hecho de que vamos a sufrir es una realidad. No tenemos que tener mucha fe para entender que podemos sufrir en el mundo. Es así, quizá algunos ya lo están experimentando hoy día mismo. Y todos de alguna forma, pequeña o grande, lo experimentamos cada día. Cada segundo, de hecho. Siempre si analizas bien tu vida y cada segundo que estás pasando, te vas a dar cuenta que siempre todo tiene algo de sufrimiento. Pero si vemos también a Dios, también Dios está repleto de victoria. Él ha vencido. Entonces, hermano, entendiendo eso, esa necesidad tuya de que hay sufrimiento y esa realidad también de que Jesús venció, ¿cuál es la respuesta que tenemos que tener? Fe, confianza. Confianza. Entendemos que la fe siempre está ligada del arrepentimiento. Eso no lo separemos, pero hoy día estamos hablando primeramente de la fe. Estamos hablando de eso primeramente. No lo separes, arrepentimiento y fe siempre van juntos. Así que, hermano, hoy día entendamos esto, vivamos sufrimiento, pero también vivamos esta victoria que Jesucristo ha tenido para que seamos salvos eternamente. Y eso es bueno.
Hermanos, que el Señor los bendiga enormemente y tengan un hermoso viernes. Chao, chao. Bendiciones.